Hola, buenos días. Ay, esto se me puso muy blanco. No sé qué pasó, que se puso muy blanco. Ándale, ya está. Que de repente donde toqué la pantalla se puso así como a enfocar y se puso demasiado blanco. Pero bueno, ya estamos aquí con usted. Buenos días. Gracias, Señor, que nos permite estar una vez más aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este maravilloso día que es ya 15 de septiembre. Ya es día de nuestra independencia aquí en México. Así que gracias, Señor, que nos permite estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios. Así que sean todos bienvenidos y bueno, Dios es bueno y Él nos está siempre haciendo la invitación que vengamos a Él y que le aceptemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es muy importante tener a Cristo en nuestro corazón ya. Es muy importante que usted y yo seamos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la ira venidera, que dice la palabra de Dios. Salvos de la ira venidera. Entonces, ¿por qué? Porque viene la ira de Dios sobre el mundo entero. Viene la ira de Dios sobre el pecado que ha aumentado demasiado, que el amor de muchos se ha enfriado, que muchos se han levantado en contra de su prójimo, aún en contra de sus propios padres, se levantan en contra, ya no hay ese amor fraternal, ya no hay ese respeto, ya no hay ese como antes, ¿verdad? Que siempre estábamos, ¿cómo le podría decir? Con aquel respeto, en las mañanas saludábamos a las personas, hoy no, hoy en día la juventud de hoy ya no tienen esos, ¿cómo le podría decir? Eso, ay, se llaman morales, ¿verdad? Es algo así. Entonces, pero bueno, por eso es muy importante que nos acerquemos a la iglesia, que aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador, que llevemos a los hijos a los pies de Cristo si es que queremos que sean salvos, buscar la manera de acercarlos a Dios, como hablábamos, ¿verdad? Y como estamos hablando aquí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, de aquel hombre que cómo nos hubiera gustado que llevara al hijo a conocer a Dios, pero no, él fue solito a decirle a Jesús que sanara a su hijo, pero pensamos y decimos que lo más bonito hubiera sido que llevar al hijo para que él tuviera su experiencia con Jesucristo y le pudiera conocer, porque a veces nosotros le arreglamos la vida a los hijos, hemos dicho, ¿verdad? No los llevamos a la iglesia, pero pedimos por ellos, cuando están enfermos pedimos que sean sanos y cosas así, ¿verdad? Pero no les damos la oportunidad de que sean ellos quienes tengan su propia experiencia. Entonces, lo más importante y lo más bonito es que usted y yo podamos ayudarles a que tengan su propia experiencia. Entonces, es tiempo, hermanos, de venir a Cristo. Están pasando cosas muy tremendas detrás de cortinas, como se dice. No sé si alguno de ustedes llegó algún día a leer ese libro que decía El humo detrás de las cortinas, algo así se llamaba el libro, hablando de todo lo que se hace por detrás, que no nos damos cuenta, pero que se hace por detrás. Entonces, buenos días, Cuñiz, buenos días. Miren, aquí está bien curioso, está todo muy blanco, hasta aquí en la tablet está todo muy blanco. Jonathan, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros, bienvenido. Buenos días, dice a todos los que se dan el tiempo de tomar la palabra. Claro que sí, Dios te bendiga y gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Dios le bendiga, hermano Reinaldo. Qué bueno que está aquí con nosotros. Esperemos en Dios y le hayan dado cita a su esposa para la operación. Primero Dios y que así sea. Saludos, dice desde Lourdes, Colón, la Libertad del Salvador. Un fuerte abrazo hasta El Salvador y gracias por acompañarnos. Cuñiz, good morning por la mañana. Dios te bendiga, Cuñiz. Un fuerte abrazo allá hasta por Arthur, Texas, donde te encuentras. Dios te bendiga y gracias, gracias igualmente. I love you. Entonces, hermanos, es muy importante. Está pasando cosas tremendas detrás de nosotros que no nos lo dan a conocer,
que en las noticias no sale, pero que, bueno, le recomendamos, ¿verdad? Este hermano que estuvo con nosotros, Gabito Rodríguez, él siempre está dándonos las noticias que están detrás de, que no nos damos cuenta, pero que él se ha dado esa tarea de estar avisando al pueblo de Dios y decirle que queda poco tiempo y que es necesario que nos acerquemos a Dios, que es necesario que estemos buscando la manera de acercarnos a Dios y de estar con Dios, porque el tiempo se termina, estamos en la recta final, así que esperemos en Dios y que todos atendamos al llamado y que podamos venir a Jesucristo y entregarle nuestra vida, entregarle todo lo que somos para que sea Él quien nos guíe. Jesucristo siempre nos va a guiar a la salvación, Jesucristo siempre nos va a guiar a que nos salvemos y podamos estar con Él. Así que Dios te bendiga, primo. Dios te bendiga, buenos días, qué bueno que estás aquí con nosotros. Un fuerte abrazo, primo, para ti, para toda la familia y que tengas un excelente día. Gracias por pasar aquí a dejar tus saludos. Entonces, muy importante, mis amados, muy importante porque el Espíritu nos guiará. ¿A qué nos guiará? Bueno, pues nos guiará a salvarnos, nos guiará a hacer las cosas. Mire, si hemos siempre hecho, ¿cómo le podría decir? Si hemos hecho siempre lo posible por estar bien con Dios, que hemos dicho, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si hemos estado acostumbrados a dejarnos guiar por Dios, a obedecer su palabra, créame que no va a ser difícil buscar la manera de guiarnos para ser salvos. Dios siempre condujo al pueblo para salvarlo. Sacó al pueblo de Israel de Egipto para salvarlo. Después lo sacó de la esclavitud, de allá de la cautividad. Y hoy nos sacó a nosotros del pecado, que estábamos cautivos en el pecado, porque lo que quiere es salvarnos. Así que ese es el deseo de Dios, salvarnos, que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, qué mejor, mis amados, qué mejor que atendamos a la voz de Dios y que, bueno, aquellos que son salvos, quédese así, no busque salirse de la iglesia, no busque retirarse de Dios, no busque pretextos para no ir a la iglesia, vaya a la iglesia, llénese de la palabra de Dios, porque también tal vez van a ser quitadas las Biblias y qué mejor que tener la Biblia en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, esa es la recomendación, que busquemos la manera de leer la palabra de Dios, busquemos la manera de acercarnos a Dios y que sea Él en nosotros siempre, que sea nuestro Señor Jesucristo en nosotros para que podamos ser salvos de todo lo que está por venir. Dios te bendiga, prima, bonito día, prima, dice Dios te bendiga, viene de bendiciones a los que tengan la oportunidad de conectarse. Claro que sí, gracias Señor, que casi la mayoría está trabajando, pero buscan la manera de conectarse con nosotros, así que gracias Señor y bienvenidos todos los que están aquí conectados con nosotros. Es que me veo bien rara, me veo como muy blancosa, no sé cómo se vea en sus celulares, pero aquí me veo bien rara. Y ya no puedo moverle el celular, si no va a estar peor. ¿Se acuerdan que tiempo allá atrás me miraba rosa, me miraba anaranjada? Y bueno, estos celulares están tremendos. Así que, pues gracias Señor, hermanos. Y bueno, acuérdense que estamos hablando del Evangelio de Juan y estamos viendo las declaraciones de nuestro Señor, o alegaciones de nuestro Señor Jesucristo, dándole a entender a aquella gente que preguntaba, pues, ¿quién eres tú? Bueno, diciéndoles que Él era Dios mismo en persona, pero es como hoy en día, hermanos, a veces nos decimos, ay, pero si lo tenían enfrente, ¿cómo es que no pudieran creer en Él? Hubiéramos hecho lo mismo, hermanos, así somos de tremendos, hubiéramos hecho nosotros lo mismo también y hubiéramos, ¿cómo le podría decir? Hubiéramos negado, lo hubiéramos rechazado, porque en sí es el ser humano, es el pecado que está en nosotros, y siempre hemos dicho, no es el ser humano, son los espíritus que mueven al ser humano, ya sea el espíritu de Dios, o sea, los espíritus que hay aquí en el mundo, ¿verdad? Pero
pero algo mueve al ser humano. Así que Dios le bendiga, hermana Noemí, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, Dios le bendiga. Y bueno, mis amados, ahora sí, vamos antes de entrar al tema del que estamos hablando en el capítulo, estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Bueno, le voy a hacer una pregunta para que se despierte, para que esté activo, para que de alguna manera no se distraiga y tenga su mente ocupada en lo que Dios nos va a decir el día de hoy. Así que, bueno, vamos es que me veo muy curiosa. Bueno, vamos está bien raro aquí. Muy bien, vamos dice aquí, la primera pregunta, prepare su mente, prepare su corazón, trate de contestar usted, bueno, y si no puede, bueno, pues entonces, pues no hay que más que buscar a Google, ¿verdad? Googlear, pero lo importante es que usted haga lo posible por hacer el comentario y ya si no, pues bueno, hay que buscar otras opciones. Así que, bueno, aquí va la primera pregunta que dice así, póngase activo, dice así. ¿Qué aconteció en el Monte Carmelo? ¿Qué aconteció en el Monte Carmelo? Ahí está la pregunta. ¿Qué aconteció en el Monte Carmelo? Hermana Angelina, Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí con nosotros. Dios le bendiga, hermana. Un fuerte abrazo allá hasta donde usted se encuentra, allí en La Peñita, allá en Tamaulipas. Qué bueno que está aquí con nosotros, así que bienvenida, hermana. Y fíjese que antes déjeme comparto, ya se me había olvidado, ayúdenos a compartir, es muy importante compartir la palabra de nuestro Dios. Es muy importante estar alertas y bueno, alertar a otros de lo que está sucediendo el día de hoy. Así que déjeme comparto porque se me había olvidado aquí compartir. Gracias por todos aquellos que siempre nos están ayudando a compartir. Gracias, Señor, ¿verdad? Por cada uno de nuestros hermanos que nos ayudan a compartir. Gracias, Dios les bendiga. Y qué bueno que nos dan la oportunidad de poder compartir la palabra de nuestro Dios. Así que, gracias, Señor, por ello. Y bueno, hermanos, hoy hay mucha distracción, hoy hay mucho paseo, nos han puesto las cosas muy fáciles. ¿Por qué, hermanos? Pues porque lo que quieren es distraer al ser humano, que no se den cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, el ser humano así es, mis amados, el ser humano fácil nos distraemos, siempre hemos dicho, siempre decimos así, ¿verdad? El enemigo le suena la sonajita y estamos distraídos. Ahorita hay mucha distracción para que usted no se ocupe de las cosas. ¡Hey, primo! Dios te bendiga, primo. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dice, bendiciones para la prima Devani y la audiencia. Claro que sí, Dios te bendiga. Devani, ahí te manda saludos tu hermano y tu cuñada. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Un fuerte abrazo, primo. Y ya se me olvida, confundo mucho los nombres de Devani con el Evelyn. Dios te bendiga, Evelyn. Un fuerte abrazo, hermosa, y gracias por acompañarnos. Saludos allá hasta Dallas, Texas, donde ustedes se encuentran. Y bueno, deseándoles que tengan un excelente día y gracias por acompañarnos en esta mañana. Así que ahí está, dice, bendiciones a toda la audiencia. Ahí está la pregunta, ¿qué sucedió en el Monte Carmelo? Ahí acuérdense que estaba Elías allí alegando con aquellos falsos profetas, aquellos profetas de Baal que estaba allí alegando y algo sucedió allí, algo muy importante en lo cual decían, bueno, el que sea el verdadero va a suceder, el verdadero Dios va a hacer esto. Entonces ya les di muy buenas pistas, así que ahí está la pregunta para que nos contesten. Así es. Oh, sí, cierto, ¿verdad? Es cierto, es tu tío, yo los ando confundiendo. Es cierto. Es tu tío, Devani, yo ando diciendo que es tu hermano. Es hermano de tu mamá.
ando confundiendo a la familia. Es tu tío, ahí está. Ahí están ya los saludos y qué bueno que ya los respondiste, Devani. Así es, hermanos. Entonces, pues muy importante lo que está sucediendo y más aquí, en esto que estamos hablando aquí de el Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 24, sí, yo ando ya cruzando ahí parentela. Entonces, muy, muy importante, mis amados, porque las declaraciones que hizo nuestro Señor Jesucristo lo basamos en este versículo 24, que es el que vamos a leer el día de hoy, porque nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo algo muy, muy importante, pero lo que le he dicho, nosotros no tenemos ni por qué sorprendernos, porque nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Así que gracias al Señor, hermanos, que pudo llegar la salvación a nosotros y que nosotros pudimos creer en Él. Así que dice el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá, óigalo bien, esta hermosa palabra, y mire quién la está diciendo, quién está dando estas palabras. Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Sí, así es, por eso me confundí. Por eso me confundí, pero bueno, ahí está ya la aclaración. Dios lo bendiga. Así que, bueno, ha pasado de condenación, dice, sino porque no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, y eso es lo más importante. Yo creo que ¿quién quiere ser condenado, hermanos? Yo creo que cuando una persona está delante de un juez, lo que anhela es oír las palabras de que es inocente, ¿verdad? Aunque sea culpable, muchas veces alegan que son inocentes porque actuaron en defensa propia y cosas así similares, ¿verdad? Entonces, lo que anhelan es escuchar la palabra de que es inocente. Y yo creo que nosotros también anhelamos que un día nuestro Señor Jesucristo pueda decir, son inocentes de los cargos en los cuales se les están, Dios te bendiga, nena, los cuales se les están acusando. Así que mire lo que dice estas hermosas palabras, tengamos en cuenta que es Jesús quien dice, tiene vida eterna, y óigalo bien, lo dice en presente, ya diciendo las palabras en presente, no dice, y tendrá vida eterna, dice, tiene vida eterna, el que cree en Jesús tiene vida eterna. No es por obras, no es porque yo soy bueno, porque yo me merezco la salvación porque yo soy bueno. No, hermanos, tiene vida eterna es solamente por creer en Jesús. Dice, de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Está hablando en presente, tiene vida eterna. Todo aquel que acepta a Jesucristo como su Señor, como su Salvador y nace de nuevo, tiene la vida eterna, porque es bien importante nacer de nuevo, que nos está hablando el Evangelio de Juan en el capítulo 3, porque cuando uno nace de nuevo, entonces nosotros morimos a nuestros delitos y pecados, nosotros morimos, dejamos de practicar el pecado, y es cuando empezamos a vivir y tenemos una vida en Cristo, empezamos a vivir la vida eterna. ¿Por qué empezamos a vivir la vida eterna? Porque nosotros ya no morimos, nosotros dormimos esperando la redención de nuestro cuerpo, esperando que un día seamos levantados seamos levantados de la tumba. Entonces, muy, muy importante, mis amados, que nosotros podamos entender lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Es que aquí vi unos saludos, pero no me salen, así que pues gracias, Señor, por ello. Entonces, muy, muy importante, todo aquel que ahora es cristiano, ándale, ahí está. Dios le bendiga, hermana Esther Hernández. Dios le bendiga, un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en esta hermosísima mañana. Dios le bendiga. Así que es muy, muy importante, mis amados, que entendamos esto, y mire quién está dando estas palabras. El que cree en el que me envió tiene vida eterna. Nosotros ya contamos con la vida eterna. Todo aquel nacido de nuevo ya cuenta con la vida eterna, lo cual indica que es ahora mismo, en el tiempo presente. No será condenado, que es lo más bonito que le estoy diciendo. ¿Quién quiere escuchar que va a ser condenado? Yo creo que todos queremos escuchar que
que somos inocentes, que es otra palabra para expresar el juicio que ha pasado de muerte a vida, más ahora, ¿verdad? Como cuando hay sentencia de muerte, qué mejor decir, quedas absuelto, no vas a ser condenado a muerte. Hermanos, eso nos debería de alegrar a nosotros, los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ese debe de ser nuestro agradecimiento, y ir cada vez que podamos, que vayamos a la iglesia, ir y darle gracias, porque ya no vamos a pasar a condenación, porque ya no vamos a ir a un lugar de tormento, sino que el día que partamos de este mundo, iremos a la presencia de nuestro Dios, iremos a gozarnos por una eternidad, y ese debe de ser nuestro gozo desde el día de hoy, saber que somos eternos. Por eso la palabra de Dios dice: no temas a lo que hace el hombre al cuerpo, teme más bien a aquel, fíjese bien, teme más bien a aquel que puede destruir tu alma, tu cuerpo, perdón, y lanzar tu alma al lago de fuego. Entonces, temámosle a Dios, pero no al ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, dormimos. Solamente hemos dicho, hay mucho predicador que dice: la muerte es nuestro taxi. Entonces, para estar en la presencia de Dios, ¿por qué? Le vuelvo a repetir, porque nosotros ya no morimos, sino que dormimos y esperamos la redención de nuestro cuerpo. Así que este versículo, ahora, ¿quién es el que está diciendo esto? Se trata de una gran promesa, pero ¿quién la estaba diciendo, hermanos? Esto es lo importante. ¿Quién estaba diciendo? El que cree en el que me envió tiene la vida eterna. Pues nada menos que el Señor Jesús era quien estaba dándoles esa promesa a aquellas personas. Así que alegó ser Dios nuestro Señor Jesús, y alegó también que le era posible hacer lo que hacía Dios. Y eso tiene una gran importancia, porque decía: lo que veo hacer el Padre, eso también hago yo. O sea que estaba diciendo: yo puedo hacer lo mismo porque yo soy Dios. Ay, hermosas declaraciones, hermanos, que no nos podemos nosotros impresionar o decir cómo estas personas no entendieron, cómo fue que le negaron, porque nosotros seríamos iguales, hermanos. Nosotros estaríamos, somos humanos, y la incredulidad está en el ser humano. Hay un don que es el don del fe, que es muy importante que nosotros pidamos el don de fe para que podamos atender a lo que Dios nos dice en su palabra. Así que es maravilloso ver estas alegaciones o declaraciones que Jesús hizo antes de hacer su promesa de la vida eterna. ¿Cuál fue? Bueno, pues Jesús dijo que Él era Dios. Ahí en el versículo 19 lo vimos. Y Él dijo que Él era Dios en el versículo 19. Dijo que levantaba a los muertos, ahí en el versículo 21. Y dijo que iba a juzgar en el versículo 22. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Qué bueno que ya llegó. Le voy a hacer la pregunta porque no la han contestado. Ya les di varios, ¿cómo se dicen? Varias pistas para que la puedan responder, y aún no la han respondido. Así que ahí va la pregunta, hermana Jael. Usted que ya llegó y lo que no sabe lo indaga, pero usted responde. ¿Qué sucedió en el Monte Carmelo? ¿Qué sucedió en el Monte Carmelo? Recordemos que estaba allí el profeta Elías alegando allí quién era el verdadero Dios con los profetas de Baal. Bueno, ¿cuál fue la señal que se pidió para demostrar que era el verdadero Dios? Así que ahí está la pregunta, y muchas pistas para que usted pueda contestar. Así que ya que nuestro Dios, Señor Jesucristo, dio estas declaraciones en estos versículos antes del 24, bueno, hermanos, que más claro decimos aquí en Monterrey, más claro no canta un gallo. Les estaba diciendo que Él daba vida, que Él ahorita está como Salvador, pero un día va a venir a juzgar, hermanos. Entonces, este es el que le dice a usted que si oye la palabra y cree en Él, tiene vida eterna y no será condenado, pues ha pasado de muerte a la vida. Es el mismo juez quien nos dice esto. Esto es lo que hace que estas palabras sean tan maravillosas, hermanos, como le estoy comentando. ¿Quién no quiere escuchar y decir: estás absuelto, no vas a ser condenado, no vas a morir para siempre, sino que ahora, como yo vencí la muerte, yo les doy vida con ustedes, dice la palabra de Dios, y os dio vida juntamente con vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados? Entonces, qué bonito es, hermanos, saber y entender
que hemos pasado de muerte a vida y que quien nos está diciendo, nuestro Señor Jesucristo, es quien está diciendo estas palabras. Y si Jesús se presenta como igual a Dios, es escuchando a Jesús y confiando en Él que usted se salvará ahora. Jesús hace esta gran afirmación: el que oye mi palabra y cree, porque muchos oyen la palabra pero no creen, mi amado. Dicen, Jesús es tu sanador. Sí creemos, pero no creemos que me pueda sanar a mí. O escuchamos los mensajes y decimos, no es cierto. No es cierto. A ver, ¿y por qué esta persona es así? Y a ver, ¿por qué esta persona es así? A ver, ¿y por qué están haciendo esto otro? Entonces, a veces así somos, hermanos. Somos tan necios, somos tan tercos, que hay tanta incredulidad en el ser humano que yo he dicho esta pregunta y es cierto. ¿Por qué muchos nacemos de nuevo y crecemos, maduramos en el evangelio? ¿Y por qué otros no? Y tenemos el mismo tiempo en la iglesia. ¿Por qué unos maduran y otros no? Bueno, porque la palabra debe ser escuchada con fe. ¿Qué es escucharla con fe? Creer que es verdad, confiar que es verdad lo que está ahí escrito y confiar que es inspiración del Espíritu Santo, que es el soplo de Dios en la palabra y que por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos da vida. Es el aliento de vida, es nuestra respiración. Entonces, el Señor Dios, el Espíritu Santo, perdón, es quien inspiró y dice, el que oye la palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y está hablando en el presente. ¿Quién está dando estas palabras? Nuestro Señor Jesucristo, mi amado. ¿Cómo no creer a esas palabras? No se lo está diciendo cualquier hombre, no se lo está diciendo Juan. Dice, yo testifico y doy testimonio que lo que he escrito es fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque Juan andaba ahí con nuestro Señor Jesucristo. Él fue testigo de todo esto. Y él era testigo, él fue testigo de estas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo y las dejó aquí plasmadas para que usted y yo vengamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y creamos en esta palabra. Que muchos dicen, este libro lo escribieron los hombres. Obvio que lo escribieron los hombres y lo escribieron en nuestro idioma, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo, dice, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esa inspiración del Espíritu Santo, ellos solamente nos lo tradujeron en nuestro idioma. Y es como cuando aquel pueblo de Israel le dijo a Moisés, ¿sabes qué? No entendemos nada y nos da miedo. ¿Cómo es que Dios está hablando? Y son relámpagos y son truenos. Mejor tú escúchalo y luego nos dices lo que te dijo. Y hoy en día igual, estos discípulos, que el apóstol Pablo también, que escribieron estas cartas, estas epístolas, muy importante, mis amados, que estos evangelios también, porque fueron inspirados, fueron testigos visuales de lo que sucedió en aquellos tiempos con nuestro Señor Jesucristo, y que Juan ahora nos está diciendo las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo: el que cree en mi palabra y cree en el que escucha mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y está hablando en el presente y se lo está diciendo el Señor Jesucristo, porque su palabra dice, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice que tenemos vida eterna, tenemos la vida eterna siempre y cuando hayamos nacido de nuevo. Porque hay personas que dicen que son salvas, pero siguen en el mundo, siguen con un pie en el mundo y una en el evangelio, y dicen que son salvos, y lo único que son piedras de tropiezo para todos aquellos que quieran venir a nuestro Señor Jesucristo. Pues estas personas les son de estorbo. Entonces, muchas de las veces eso es lo que sucede, pero es muy, muy importante que usted y yo tengamos la vida eterna, como lo dice aquí. Y bueno, esa es una afirmación de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Así que, ándale, ahí está. Ándale, y a ver, hermana Jael, hacía falta que usted contestara porque no me habían contestado, así que hacía falta que usted ahí las motivara, los motivara a decir. Así que ahí están las respuestas. Qué bueno, porque ya había pasado mucho tiempo y nada que contestaban. Ahí está. Versículo 25 dice así: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. No os asombréis
de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Óigalo bien, qué palabras, qué declaraciones que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ahora, ¿qué quiere decir este versículo 25 cuando Él dice, la hora ahora es? ¿Qué está diciendo con estas palabras nuestro Señor Jesucristo? La hora es. Bueno, nosotros estamos en este periodo de la hora que viene. El versículo 28 dice con toda claridad que la hora todavía no había llegado, sino que llegará la hora. El pensamiento es que estamos viviendo en este periodo o en esta época que transcurre hacia el momento en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Ahora bien, si nosotros estamos en el periodo de la hora que viene, entonces, ¿qué quiso decir Jesús con la frase y ahora es? ¿Quiénes son los muertos que oyen su voz ahora, hermanos? Porque dice, llegará la hora. Bueno, nosotros estamos en eso de que llegará la hora, pero la hora viene, que somos nosotros, pero ¿quién es donde dice y ahora es? ¿Quiénes escucharán la voz? ¿Quiénes, hermanos? Bueno, vemos un ejemplo aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, donde el Evangelio aquí del 25 y 26 se acuerda ya de la resurrección de Lázaro. Consideremos las palabras que aunque esté muerto, dice, significa esto que la persona que está en el sepulcro oye. ¿Se acuerda ya y déjeme se lo leo para que usted pueda colaborar con la palabra de Dios? Estamos hablando aquí del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es una pregunta. ¿Crees esto? Entonces aquí nos está aclarando, hermanos, cuando consideramos, aunque esté muerto, vivirá. Esto se refiere a la muerte espiritual, mi amado. La muerte significa separación de Dios. No estaba diciendo que los muertos oyen la voz. Los muertos no oyen la voz, excepto, bueno, allá en Lázaro, que escuchó, pero los muertos no escuchan la voz, sino que dice de qué muertos está hablando entonces nuestro Señor Jesucristo, que dice, esto se refiere a la muerte espiritual. Mucha gente está ahorita muerto espiritualmente, no tienen a Jesucristo, no han venido a Él, no han rendido su vida a Él, no han nacido de nuevo, siguen muertos en pecado. La hora llegará cuando aquellos que están en el sepulcro oirán su voz y vivirán, pero la hora es ahora mismo, porque un día todos vamos a escuchar la voz, dice, la hora viene, cuando todos escucharán. Obvio que todos esperamos esa hora cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, pero aquí se refiere, la hora es cuando los que escuchen vivirán. Bueno, cuando aquellos que están muertos espiritualmente oyen su voz y viven, que es lo que estamos diciendo. Nosotros estábamos muertos, como lo dice el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Esto es la condición espiritual de todos. Entonces dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Somos nosotros, aquellos que estaban muertos espiritualmente, pero que alguna vez se les habló de Jesucristo, alguna vez se les entregó un folleto, alguna vez alguien lo invitó a la iglesia y aceptó a Jesucristo, escuchó la palabra, creyó en la palabra, aceptó a Jesucristo y tiene la vida eterna. Está en el presente, mis amados. Tenemos vida eterna el que cree en Jesucristo. Así que, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte, es decir, de la muerte espiritual a vida, porque la palabra de Dios dice allá en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es de que aquel que no tiene a Cristo Jesús, a nuestro Señor Jesús en su corazón, muere y va al cielo. No, mis amados. No es así, lamentablemente no es así. Nosotros no le podemos mentir y no le podemos decir todos van al cielo. No, mi amado. No, si no tiene a Jesucristo en su corazón, usted no puede ser salvo. Si usted muere sin Cristo en su corazón, usted no va al cielo, lamentablemente. Es por eso que se dejó esta palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Venir a Jesucristo, entregar la vida a Jesucristo, aceptarle como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entonces usted pasará de muerte, que estaba muerto en sus delitos y pecados, y pasa a vida, que es la vida en Cristo. Entonces, muy importante, mis amados. Muy importante que usted y yo atendamos a la palabra de Dios y que la tomemos así como está escrita. No se la podemos adornar, no le podemos decir, bueno, pues hay algún día usted. No, hoy es el día de salvación, hoy, porque no sabemos si vamos a amanecer mañana. Mire cuántos salen a su trabajo, hermanos. Salen a su trabajo y de repente llega un carro sin frenos o iba ebrio, qué sé yo, y mueren sin Cristo. O otros salen de sus casas y van en sus autos y pasa alguien y les da la muerte. Entonces, hoy el mundo está desenfrenado. Hoy no hay amor por el ser humano. Hoy hay odio y se va a aumentar el odio, mis amados. Créame que todo lo que está sucediendo y lo que se está armando detrás de cortinas, lo que va a hacer es que va a aumentar el odio de las personas, como en una vez escuché que donde dice, y se levantará nación contra nación, en el verdadero griego dice, y se levantará gente contra gente, y ya lo estamos viendo el día de hoy, quitándose la vida, hermanos, así, arriesgando la vida, no dándole el valor a la vida, sino arriesgan su vida para tener más like. Miramos a aquel hombre, ¿verdad? Ahí en los videos de aquel hombre que andaba siempre en los rascacielos, en los edificios más altos, en los puentes más altos, con patineta y paseándose ahí en las orillas de los edificios hasta que murió. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué ofrecer tu vida? Por tener más like. Es que ya no se le da el valor a la vida, al ser humano, ya no le da el valor, el respeto a la vida, sino que muchos se la quitan, otros se las quitan, y bueno, hoy en día, hermanos, el ser humano ya no ama a su prójimo, ni se ama a sí mismo, que son los primeros mandamientos. Así que el que oye la palabra de Dios y cree al que le envió, tiene la vida eterna. Así que no tendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea que ya no va a tener condenación, ya no va a ir a un lugar de tormento, sino que todo aquel que acepta a Jesucristo y nace de nuevo, tiene la vida eterna, y cuando Él parta, no va a morir, sino que va a dormir esperando la redención, esperando la hora viene, cuando los que huirán se levantarán. Esos somos nosotros. Así que gracias, Señor, por ello. Así que leemos aquí el versículo 25 y 26 y 27, perdón, pero vamos a dar la respuesta porque vi que ya aquí están las respuestas. Dios le bendiga, hermana María Celia, qué bueno que está aquí con nosotros, bienvenida y gracias por acompañarnos en esta mañana. Así que, bueno, aquí está la pregunta, y que en la matanza de los suyos, bueno, ya la corrigió, hermana. Ya la corrigió. Muy bien. Es exacto, hermanos. Dice aquí, ¿qué aconteció en el monte Carmelo? Les dije, ¿cuál era la señal del Dios verdadero? ¿Qué es lo que iba a hacer el Dios verdadero? Para demostrar que era el verdadero, válgame la redundancia. Pues descendió fuego, exactamente, descendió fuego, dijo Elías, el que es verdadero Dios va a hacer que descienda fuego. Así que eso fue lo que sucedió, descendió fuego del cielo. Primer libro de Reyes 18:38. Así que eso es lo que sucedió ahí en el monte Carmelo. Así que ahí está también la respuesta de nuestra hermana Devani. Es primer libro de Reyes 18:38. Ahora sí, ahí vamos con la siguiente pregunta, que están bien facilitas.
tan facilitas, y además si yo las veo un poco difíciles, pues les doy ahí algunas pistas para que usted pueda contestar. Dice aquí, ¿qué hace la respuesta amable? Acuérdese allá, lo que dice allá, le voy a dar una pista, lo que dice allá en Proverbios, la blanda respuesta, ya más clara no se la puedo dar, más claro no le puedo dar esa pregunta. ¿Qué hace la respuesta amable? Ándele, ¿qué hace la respuesta amable? Bueno, ahí ponga qué es lo que hace. Vemos aquí el versículo 25 y 27 del Evangelio de Juan, capítulo 5, y dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Fíjese bien, ándele, ahí está. Ándele, ahora sí ya despertaron, ya están ahí. Y bueno, ya que contestaron, pues déjeme les. Dios le bendiga, hermano Natividad. Qué bueno que está aquí con nosotros. Bendiciones. Y me da mucho gusto tenerle aquí con nosotros. Un fuerte abrazo allá hasta Garland, Texas, donde usted se encuentra. Y gracias por acompañarnos, mi amado hermano. Siempre es un gusto poderle leer aquí. Y bueno, yo creo que el hermano nos la dijo en otra versión, pero es la misma. Dios le bendiga, bendiciones. Claro que sí. Bueno, dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Otros dicen aplaca el coraje, pero es lo mismo. Es lo mismo. La blanda respuesta calma la ira, aplaca el coraje, aplaca la ira. Claro que sí, felicidades, contestaron correctamente. Es que ya más claro no se los podía decir, ¿verdad? Usted lo puede encontrar ahí en Proverbios 15:1, donde dice la blanda respuesta aplaca la ira. Así que, y qué bonito, hermanos, porque es cierto, la ira engendra ira, y qué mejor que dar una buena respuesta para aplacar la ira de la otra persona. Dice el enojo, también dice nena, el enojo. Muy bien, ahora bien, ahí está. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Ahí está la pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Se lo voy a hacer con la pregunta, ¿verdad? Ahí está, dígame cuál es el primer mandamiento de todos. Y no me lo diga conforme a Éxodo, no se vaya a Éxodo 20, no, dígamelo acá en los evangelios cuando le dijeron al Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Así que dígamelo acá por los evangelios, no se vaya allá a Éxodo, sino que está acá por los evangelios. Así que, ándele, hermana Jael, no, si está bien lista, está bien lista. Está bien lista. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Bueno, no dice así el gran mandamiento, yo se lo estoy diciendo así. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora sí, seguimos aquí. Dice, Señor Jesús, Él es el que da vida. No solo tiene vida, sino que también da vida. Por eso recuerde que estaba alegando o declarando que Él era Dios. Dice, Dios tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo. Y así como Dios dio vida al principio, le dio vida al ser humano, hoy yo también les doy vida porque están muertos en pecado y yo les doy la vida. Qué bonito, mis amados. Y qué bonitas declaraciones estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. También tiene el derecho de ejecutar juicio. Vino la primera vez como Salvador, no vino como juez, no vino para juzgar, pero la próxima vez, ya lo hemos dicho, vendrá como juez. En ese tiempo, cuando venga como juez, aquellos en los sepulcros oirán su voz, porque también los muertos que murieron sin Cristo van a oír la voz y van a resucitar, pero van a resucitar para muerte eterna, van a resucitar para recibir la segunda muerte, que es el lago de fuego. Entonces, muy importante que usted y yo atendamos a nuestro Dios. Ándele, ahí está, qué bueno. Una mejor traducción de la condenación, mis amados, sería juicio. Juicio. Aquí se mencionan 2 resurrecciones. El libro de Apocalipsis es aún más específico y describe el cumplimiento de la primera resurrección en el capítulo 20. Y se lo voy a leer, hermanos, porque estamos hablando de 2 resurrecciones.
Ya no lo encuentro aquí. Ahí está. De dos resurrecciones y que es muy importante que atendamos. Aquí en Apocalipsis 20, versículos del 4 al 6, y se lo voy a leer, dice así: y vi tronos, y sentados sobre ellos a los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán, óigalo bien, con él 1000 años. No, fíjese bien, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y miren, no pasaremos a la segunda muerte, que es el lago de fuego, mis amados. Así que muy importante lo que aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo, porque dice aquí en el versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Óigalo bien, lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. ¿Qué es hacer lo bueno, hermanos? No es hacer buenas obras. Hacer lo bueno es que aceptaron a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, que se apartaron del pecado, porque hay gente que hace cosas buenas, ya le he dicho, pero no quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador y creen que por sus buenas obras ellos merecen el cielo, y no es así. Dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2, no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. No es por obras para que nadie se gloríe. Es Efesios 2 del 8 al 10. Entonces, muy, muy importante. Aunque aquí dice, el que hace lo bueno saldrá a resurrección de vida, no está hablando de las buenas obras, está hablando de que aceptó a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, pero los que hicieron lo malo, los que no aceptaron a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, dice, resucitarán a condenación. Acuérdese lo que dice allí en en San Juan capítulo 3, versículos del 16 en adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y mire, amado, y más adelante dice, y no vinieron ni se acercaron a él para que no fueran descubiertas sus malas obras. O sea, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿qué es hacer lo malo? Todo aquel que no cree en Jesucristo es malo. No importa si esté haciendo buenas obras, simplemente por no creer que Jesucristo es quien da la salvación, por no apartarse del pecado, nomás por eso solo se han condenado. Solos, hermanos. A veces hay gente muy buena que hace obras muy buenas, pero no quieren a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. No creen que necesitan apartarse de la idolatría y aceptar a Jesucristo para ser salvos. No lo creen. Y bueno, ellos irán a condenación, porque así lo dice la palabra de nuestro Dios, no porque lo digamos nosotros. Nosotros no somos nadie para condenar a alguien, sino que lo dice la palabra de Dios. El que no cree en Jesucristo va a pasar a condenación, simplemente por no creer, aunque haya hecho buenas obras. Pero si usted dice, yo no necesito a Jesucristo para ser salvo, yo no necesito a Jesucristo para ir al cielo, no le acepto y quiere seguir en la idolatría, entonces lamentablemente la palabra de Dios dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así de sencilla está la palabra de nuestro Dios. Así que aquí está hablando de dos resurrecciones, como lo leímos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y
y 6. Y mire, ahí mismo también describe en este capítulo del Apocalipsis 20 la segunda resurrección de los últimos versículos, y los vamos a leer del 11 al 15 aquí de Apocalipsis 20, que dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, óigalo bien, y fueron juzgados cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20. Y es muy importante que creamos esta palabra, porque muy pronto estas Biblias serán quitadas y serán puestas otras versiones que, bueno, le darán lugar a todos, que todos van a poder ser salvos según su creencia, pero no va a ser así, hermanos. Así que es muy importante creer ahorita en la palabra de Dios y atesorarla y tenerla en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque ya Cristo viene y es muy, muy importante que usted y yo atendamos a la palabra de Dios, de lo que nos está hablando. Estoy escribiendo aquí porque ya terminamos. Y es muy importante dejar, porque a veces se me pierde donde comenzamos y a veces le repito toda la clase. Así que, bueno, esta es la palabra de Dios y nos vamos a quedar aquí en el versículo 29, pero es muy importante que usted atienda a lo que Dios le está diciendo el día de hoy. Es muy importante que usted muera a sus pecados, delitos y pecados, y que venga Jesucristo. Dice ahí en Romanos 8:5, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que qué importante es, mi amado, que usted venga a Jesucristo, que muera el pecado y que resucite para tener una vida en Cristo, como lo dice allí en Romanos capítulo 6. Muertos en Cristo y resucitados para tener una vida en Cristo. Y bueno, Rubencito, Dios te bendiga, Rubén Chávez. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y me regalaron 100 estrellitas. Gracias, prima. Gracias, Evelyn. Gracias, Evelyn Salinas, por regalarme estas estrellitas. Siempre eres la que me alegra el día ahí con tus emojis. Así que gracias, prima. Dios te bendiga y te multiplique en gran manera lo que tú haces para tu servidora. Así que gracias. Sé que Dios te lo va a recompensar. Yo siempre oro, hermanos. Cuando a mí me dan una ofrenda o algo, digo, Señor, respóndeles su petición cuando ellos lo necesiten, cuando ellos no tengan los medios para hacer las cosas. Ahí tú acuérdate de lo que hicieron con tu sierva y recompénsales lo que hicieron. Cuando ellos ya digan, ay, no tengo para este medicamento, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahí es donde Dios dice, como allá aquel rey que dijo, léeme las crónicas. ¿Qué hice yo en aquel tiempo que Mardoqueo me avisó que me iban a quitar la vida? Dice, no hiciste nada, mi Señor. Muy bien. Y hizo. Pasó mucho tiempo, pero lo hizo. Así que oro a Dios para que Él vea las crónicas y que cuando ustedes necesiten algo urgente y que no tengan el medio para lograrlo, que Dios se acuerde de lo que hacen con su servidora y Dios les pueda responder su petición. Así que gracias, Evelyn, un fuerte abrazo y gracias por tu donación. Y ahora bien, aquí está ya la respuesta que nos dieron. Amar a Dios, dice nuestra hermana Devani también. Y bueno, aquí está nuestra hermana Jael. Bien bendecida, prima. ¿Cómo está la hija de Dios? Bien bendecida. Gracias, Señor, que podemos estar bien, que podemos disfrutar de un nuevo día. Así que estamos bien bendecidos, prima Evelyn Salinas. Un fuerte abrazo para ti, para mi primo. Y qué bueno que siempre
que tienen la oportunidad nos pueden acompañar y pueden estar aquí conectados con nosotros. Así que, bueno, la pregunta fue, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y bueno, aquí nos contestó nuestra hermana Jael, nuestra hermana Evelyn, Devani, nuestra hermana Noemí, nuestra hermana Jael, lo volvió a repetir, nuestro hermano Reinaldo, nuestra hermana Nena, y bueno, Rubencito aquí le manda saludos a Elizabeth Chávez, y dice, te amo, prima, con el amor de nuestro Señor. Igualmente, prima, igualmente les amo a ti y a tu esposo, les amo con el amor de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, son parte de la familia de nuestro Dios, así que nos amamos, aparte de que somos familia, nos amamos más como familia de nuestro Dios. Así que un fuerte abrazo. Y bueno, la respuesta es correcta, mis amados. Dice, amar a Dios con todo el corazón. Eso es la respuesta, amar a Dios con todo el corazón. Y usted lo puede encontrar ahí en Marcos 12:30. Marcos 12:30. Ahí usted puede encontrar la respuesta. Así que, bueno, llegamos aquí a la conclusión. Nos quedamos aquí en lo que hicieron los buenos, saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí es donde nos vamos a quedar para comenzar el próximo lunes. Y bueno, le invitamos que si usted quiere volver a escuchar alguna predicación nuevamente o alguna enseñanza nuevamente, bueno, le invitamos a que busque allí en YouTube por la página de C.C. El Buen Pastor. C.C. El Buen Pastor, ahí usted puede encontrar si quiere volver a escuchar alguna enseñanza. Y bueno, también le invitamos a que se conecte con nosotros lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos, aquí por Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor, aquí en Facebook, Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor, con su servidora Nereida Gutiérrez. Y bueno, siempre es un placer poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Déjeme orar por usted para que Dios les bendiga y les guarde y les prospere en este día en el cual nos permite ver con vida y salud. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por lavarnos en tu preciosa sangre. Te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos, nuestros amigos que han escuchado esta enseñanza y por los que la van a escuchar en el transcurso del día. Te pido que tú los bendigas grandemente, que aquellos que no son salvos llegue la salvación a ti, que esta enseñanza la pueda escuchar alguna persona que tú has escogido para que sea salva, mi Dios, y que, Padre mío, te pueda recibir como su Señor, como tu Salvador, que se pueda arrepentir de sus pecados, que se lave en tu preciosa sangre, que diga, me lavo en la preciosa sangre de Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados, pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador para ser hijo de Dios en el nombre de Jesús. Que así sea, mi Dios, que alguien escuche esta enseñanza y que pueda venir a los pies de Jesucristo. Te lo pedimos y te damos gracias. Bendecimos a este grupo de redimidos, oh Dios. Bendecimos a nuestros amigos que se conectan con nosotros y te pedimos que tú los bendigas en sus trabajos, en el nombre de Jesús, que tú los bendigas en sus hogares, en sus escuelas, que tú los cubras con tu preciosa sangre, que encuentren gracia ante sus patrones o ante sus clientes, oh Dios, que encuentren gracia, que tú les des la gracia y la sabiduría para desenvolverse en sus trabajos. Apártalos de todo mal y líbralos de tentación en el nombre de Jesús. Si alguien está enfermo, enviamos palabra de sanidad, oh Dios, enviamos palabra de milagro, que crean que tú sigues haciendo milagros hasta el día de hoy, que en la cruz del Calvario tú te llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores y en tu llaga nosotros somos curados. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de depresión, fuera todo espíritu de ansiedad, fuera todo espíritu de enfermedad, de colesterol, de alta presión, de diabetes, cáncer, leucemia, del páncreas, Señor, del pulmón, de los riñones, la vesícula, la bilis, oh Dios amado, donde quiera que el Señor necesiten sanidad o necesiten su milagro, que tengan esa fe para creer que en esta hora están recibiendo su sanidad, que en esta hora están recibiendo su milagro. En el nombre de Jesús lo creemos y te damos gracias, mi Dios. Señor mío, ayuda a nuestros hermanos en todo lo que van a hacer en este día. Si tienen alguna petición delante de ti,
súpleselas conforme a tu voluntad, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados, cuídense mucho. Si el Señor así lo permite, nos vemos el lunes en Aprendamos Juntos. Y bueno, les amo en el amor del Señor Jesucristo, les envío un fuerte abrazo y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga, hermana Noemí, cuídense mucho. Dios les bendiga.